Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diana Mazón, soy médica pediatra y nefróloga infantil del Hospital Nacional Alejandro Posadas y hoy vamos a hablar del paciente con proteinuria asintomática en el consultorio del pediatra. Esta clase va dirigida especialmente a pediatras y nefrólogos infantiles en formación. Los objetivos de esta charla serían que al final de la misma ustedes puedan conocer la barrera de filtración glomerular, destacar la importancia del chequeo de la orina en pediatría, realizar el diagnóstico y conocer los mecanismos de la proteinuria, identificar las causas transitorias y permanentes, diagnosticar proteinuria ortostática y derivar oportunamente al especialista. Para conocer la barrera de filtración, esta es una representación esquemática de los elementos constitutivos del riñón, donde podemos ver que hay nefronas corticales y nefronas medulares, y en gris podemos ver los túbulos proximales saliendo del glomérulo. A la derecha hay un esquema del corpúsculo renal que vamos a ver un poco mejor en la diapositiva. Como pueden ver, en el glomérulo tenemos la arteriola aferente, en el polo vascular la arteriola deferente, que se capilariza, y en el otro extremo tenemos el polo tubular, de donde se originan las células epiteliales viscerales o podocitos y las células parietales de la cápsula de Bowman. Estas células epiteliales recubren el capilar glomerular como un guante, quedando entre el epitelio y los capilares la membrana basal glomerular. La orina resultante del proceso de filtración se vierte en el espacio urinífero y de allí pasa al túbulo proximal. Además, también podemos ver en las células, en un dibujo, en un corte histológico, podemos ver el glomérulo con la membrana basal capilar, el podocito, y acá la célula epitelial parietal de la cápsula de Bowman, el espacio urinífero, y en un dibujo esquemático lo mismo, la célula epitelial parietal con los podocitos, la membrana basal glomerular, el dicocáliz y las células endoteliales con sus fenestras. En estas células endoteliales con sus fenestras, la importancia de esta diapositiva es para mostrar que hay otros, estas son las células endoteliales con las fenestras, hay otros elementos que forman parte de la membrana basal glomerular, como el conágeno, el paransulfato, etcétera, etcétera. Y que los podocitos y las células endoteliales forman parte de la membrana basal glomerular. Y que la mayor parte de la albúmina, en círculos turquesa, queda restringida a la luz capilar y no atraviesa la membrana de filtración. En esta diapositiva podemos ver los podocitos envolviendo los capilares y el penacho glomerular. Y en esta microscopía electrónica de barrido de gran aumento se ve el cuerpo de los podocitos, ¿sí? Y la interdigitación de los pies de los podocitos con su cuerpo. Y además podemos ver en este mismo corte cómo está la membrana basal glomerular, las células endoteliales y los podocitos, por formar parte de la barrera de filtración, por donde las proteínas, la sangre tiene que pasar para que puedan filtrarse las proteínas. En esta diapositiva, brevemente, porque no es el objetivo de la charla, vamos a ver cómo son los componentes moleculares de la hendidura o diafragma de filtración. Podemos ver acá los podocitos que están uno al lado del otro, quedando entre ellos la hendidura de filtración o slit diafragma, con algunos de sus componentes moleculares. Esta es una estructura similar a la de un cierre relámpago, donde algunas proteínas, como por ejemplo la nefrina, la podocina, marcan la madurez de esta hendidura de filtración y del podocito. En algunas enfermedades que ustedes quizás alguna vez pueden llegar a ver, los podocitos pueden perder estas proteínas de unión, como por ejemplo las amputaciones de la nefrina, la podocina o de otras proteínas como el citoesqueletodactina, la proteína asociada al CD2, canales iónicos como el TRP6, siendo causa de algunos síndromes nefróticos genéticos, tanto en el primer año de vida como en la niñez y más raramente en el adulto, por ejemplo por podocina, alfa-actina 4 y CD2AP. Otro objetivo era destacar la importancia de la proteinuria, que permite identificar el compromiso renal en varias enfermedades, y saber que tanto la proteinuria como la albuminuria son factores de riesgo independientes para la enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica y muerte. Y además, la proteinuria patológica persistente es un signo de daño renal establecido. Para realizar el diagnóstico de la proteinuria, yendo de lo más simple a lo más complejo, tenemos en primer lugar las tiras reactivas, en segundo lugar el índice de proteína creatinina y en tercer lugar la proteinuria de 24 horas.
Las tiras reactivas es un método simple, es un método colorimétrico basado en el cambio del pH en presencia de proteínas, sobre todo de albúmina, ¿sí? O transferrina. Otras proteínas tienen menos afinidad por los protones, por lo tanto no las marcan. El problema es que el límite de detección es de 15 miligramos por decilitro o de 150 miligramos por litro para la albúmina. Tiene una buena sensibilidad pero una baja especificidad. Tener en cuenta que en los pacientes con poliuria, estos pueden dar falsos negativos y que no detecta entonces proteínas tubulares. Acá podemos ver una foto de unas tiras reactivas para medir proteinuria, donde ustedes pueden ver que es la cuarta fila la que mide y como pueden ver va del amarillo cuando es negativo y verde intenso cuando es en 4 cruces. El tema es que esto es observador dependiente porque la proteinuria muchas veces puede ser tonalidad del verde o intensidad del verde y depende cómo uno lo mire. Por eso es muy fácil ver cuando es negativo o trazas y cuando es 4 cruces, pero en el medio a veces puede costar la interpretación. Esta es una evaluación cualitativa para ver si hay proteinuria o no, pero no define si la proteinuria es glomerular o tubular. Incluso el LAFTIS podría ser negativo y el paciente presentar proteinuria tubular. Y en este caso, habría que hacer una inmunonefrometría para identificar si hay proteínas como beta-2 microglobulina, alfa-1 microglobulina, es decir, puede tener el LAFTIS negativo, pero el índice proteína creatinina me da patológico. Y acá pueden ver ustedes la correlación que tiene entre las cruces y la concentración de proteínas en orina, y puede haber falsos negativos si la orina está muy diluida en un paciente poliúrico. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la proteinuria? Lo hacemos a través del índice, en primer lugar ya hablamos de la tira reactiva, ahora vamos a hablar del índice proteína creatinina, que se hace con la primera orina de la mañana, preferentemente. El valor normal es 0,2 miligramos a miligramos de proteína creatinina, mayores de 2 años, y en los chicos más pequeños puede variar, sobre todo porque tiene menos masa muscular, entonces baja el denominador, que es la creatininuria. Por otro lado, tenemos el cociente de albúmina-creatinina, que el valor normal es hasta 30 miligramos por gramo de creatinina o 0,03 miligramos a miligramo. Tener en cuenta que la proteinuria puede ser de tipo tubular o, por ejemplo, proteína de Trans-Horford o uromonolina, que es la mitad de la excreción normal de proteínas, y que la albúmina es alrededor del 40% de las proteínas excretadas. En este chequeo escolar, por ejemplo, con tiras reactivas en los niños, vemos que los niños adolescentes pueden tener más de una cruz, alrededor del 10% de ellos, pero cuando uno después los controla y los va estudiando, ve que en realidad solo 0,1% tienen proteinuria persistente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico por ahí más exacto de la proteinuria perdida? A través de la proteinuria de 24 horas. Entonces, sabemos que niños normales excretan menos de 5 miligramos kilo día o menos de 4 miligramos metro cuadrado hora. En neonatos, la excreción puede ser mayor porque en realidad tienen una reducción en la reabsorción de proteínas filtradas, o sea que puede estar más elevado, porque la proteinuria depende no solamente de la proteinuria que se filtra a través de esa membrana de filtración que recién vimos, sino también de las proteínas que se reabsorben en el túbulo proximal. Este cuadro está tomado de un artículo de actualización sobre proteinuria que las siglas en inglés son PARADE, porque es estudio de la proteinuria, albuminuria, riesgo, evaluación, detección y eliminación, donde vemos que en realidad lo que muestra es lo que ya vimos, cómo hacemos la determinación de proteinuria por tira reactiva, teniendo en cuenta que puede ser falso positivo si la orina está muy concentrada o tiene un pH urinario mayor de 8 por el tema de la reacción que es colorimétrica. Esto ya lo dijimos, y esto también. Yo acá les marqué esto porque es un error muy frecuente, incluso están varios trabajos de investigación. Es un error hablar de microalbuminuria. Es albuminuria de 24 horas, índice de albúmina creatinina, o albuminuria expresada en microgramos por minuto, porque la albuminuria no es microscópica. Entonces, sepan que el término microalbuminuria en realidad lo que está hablando es de albuminuria expresada en microgramos por minuto para 1,73 o en microgramos por minuto. ¿Cómo hacemos? De una vez que hacemos el diagnóstico, tenemos que tratar de ver cómo son los mecanismos. Entonces,
La proteinuria puede depender de una excesiva permeabilidad de la barrera glomerular para las proteínas o una alteración en la reabsorción de proteínas en el túbulo proximal. ¿Cómo uno puede diferenciar cuando está ante un paciente con proteinuria si esta proteinuria es una proteinuria aislada o es una proteinuria con compromiso renal? Si el paciente tiene tensión arterial normal, no tiene alteraciones en el sedimento urinario ni reducción en el filtrado glomerular, podríamos hablar de una proteinuria aislada. Pero deberíamos ver si esta proteinuria es transitoria, secundaria fiebre, secundaria infección, y urinaria o no, y secundaria ejercicio, o si es ortostática, que después vamos a hablar, o si es una proteinuria persistente. Y si el paciente tuviera algún tipo de compromiso renal, es decir, tiene hipertensión arterial, microhematuria, cilindros hemáticos o reducción del filtrado glomerular, entonces diríamos que tiene una proteinuria persistente de probable origen glomerular y deberíamos consultarlo con el nefrólogo infantil. Esto lo puse en líneas punteadas porque la proteinuria ortostática, aunque sea la primera vez, debe ser vista por el nefrólogo infantil y debe ser controlada por el nefrólogo infantil si el paciente es monorreno sobre todo. Entonces dijimos que la proteinuria aislada podría ser proteinuria ortostática, febril o proteinuria post-ejercicio. Es un esquema de cómo es la representación esquemática del sistema venoso y arterial abdominal. Es para explicar el famoso fenómeno de Nutcracker. Ustedes pueden ver acá la vena cava inferior, a la cual drena la vena renal izquierda. Acá tenemos la aorta, de la que el lado izquierdo a veces nace la arteria mesentérica superior directamente. Y entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que tengamos el fenómeno de cascanueces, que es el atrapamiento de la vena renal izquierda, como ustedes pueden ver acá, por el compás que se forma entre la mesentérica superior y la aorta. Eso puede derivar en un aumento de la presión venosa y una dilatación también de la vena gonadal. Ahora, cuando este fenómeno de Nutcracker, que puede ser un hallazgo ecográfico nada más, se acompaña de síntomas, ¿y cuáles son esos síntomas? La proteinuria y o hematuria macromicroscópica. Puede el paciente por esto tener también varicocele y puede tener dolor abdominal recurrente. Y para entender un poquito más esto, vamos a ver un caso clínico. Esta niña consultó en el Hospital Posadas en el año 2015, tenía 4 años y consultó por dolor abdominal recurrente. El examen físico era una chica eutrófica normotensa, el examen físico era normal, tenía función renal normal, con la albúmina normal. En el examen de orina se encontró el sedimento era normal, con proteinurias 2 cruces en la actividad reactiva. Entonces se le solicitó proteína creatinina, el índice de creatinina en reposo y en actividad. Y vemos que en reposo el índice de proteína creatinina era normal, mientras que en actividad estaba por arriba de 0,5 miligramos por miligramo. Por lo tanto, tiene una proteinuria probablemente ortostática. Abdominal, la ecografía abdominal para descartar otras causas y otros estudios fueron normales. Y la ecografía renal que mostró que no había dilatación de las vías excretoras y que el compás aórtico mesentérico estaba alterado, estaba presionando la vena renal izquierda. Como ustedes pueden ver acá, tenemos la arteria mesentérica superior, acá estaría la aorta, quedó un poco borroneada, y la vena renal izquierda pasa por acá, se afina y está dilatada. Y entonces, ¿qué vemos? Que la relación aorta-vena renal izquierda es de 1 a 1, que el paciente tiene realmente el fenómeno de Nutcracker y además tiene el síndrome de Nutcracker porque tiene proteinuria. Bien, acá es un estudio que está sacado de internet, no es de este paciente, no es siempre necesario hacer una tomografía, donde pueden ver la aorta, la arteria mesentérica superior y cómo pasa la vena renal izquierda, que está dilatada y es la que produce esa congestión venosa que da origen a la proteinuria con el paciente, sobre todo en posición parada y en actividad. Entonces, ¿qué es la proteinuria ortostática? La proteinuria ortostática o postural es el aumento en la excreción proteica en posición vertical que normaliza en el paciente recostado. Es una causa frecuente de proteinuria, especialmente en adolescentes varones. Causa el 60% de las proteinurias aisladas durante el día en niños y la 3/4 parte es de la causa de los varones. Es benigna, por suerte, con función renal normal a los 50. La presentación clínica puede ser que sea un hallazgo de rutina y el diagnóstico vemos porque el paciente tiene ausencia de proteinuria en el reposo por el índice en la primera orina de la mañana y aumento de la proteinuria durante el movimiento, o sea, durante el día.
La patogénesis, diferentes estudios en Japón, China e Italia mostraron diferentes prevalencias, fenómeno de cascanueces entre el 86, 63 y 75% de este fenómeno en pacientes con proteína ortostática versus ninguno o 10% de controles sanos. Y afortunadamente estos pacientes tienen una tendencia a la resolución con el aumento del índice de masa corporal, porque a mayor grasa, este pico aumentaría el espacio entre la aorta y la mesenterica superior, liberando la vena renal izquierda. La proteinuria post ejercicio simplemente es un exceso de excreción de proteínas en la orina siguiendo un ejercicio extenuante como fenómeno transitorio y está dado por un aumento de la permeabilidad de la membrana glomerular con saturación del proceso de reabsorción tubular en las proteínas filtradas. Este estudio hecho en niños, por ejemplo, mostró una proteinuria post ejercicio en el ejercicio máximo después de 30 minutos y demostró también que la magnitud de la proteinuria está estrictamente relacionada a la intensidad del ejercicio. Y se demostró además en adultos que puede llegar la proteinuria a 10 gramos por día. Y resuelve, afortunadamente, en 24 a 48 horas. Y no es necesario. Entonces, en cuanto a derivar oportunamente del especialista, nosotros dijimos que podemos tener una proteinuria, hablamos de la proteinuria aislada y ahora vamos a hablar de la proteinuria glomerular. Podemos tener una alteración genética de la membrana de filtración, por ejemplo, por un síndrome nefrótico congénito. Podemos tener una alteración de la hiperselectividad de tipo inmunológica, por ejemplo, el síndrome nefrótico de corcambios mínimos. O podemos tener una lesión estructural inflamatoria de la pared glomerular transitoria, por ejemplo, por una glomerulitis aguda postinfecciosa que los pediatras suelen ver, o por una glomerulopatía membranosa. Estas dos son por complejos inmunes. O puede haber hiperfiltración de macromoléculas por disminución de la masa nefronal. Y esa sería la teoría nefrón restante, por ejemplo, en la enfermedad renal crónica. Y conocer que a mayor severidad de la alteración de la estructura de la pared capilar glomerular, va a haber mayor permeabilidad al pasaje de proteínas de alto peso molecular que habitualmente no pasan la barrera de filtración como la albúmina. Acá en este último cuadro sacado del UpToDate, yo les quería mostrar cómo, entonces es un cuadro más de un algoritmo más, que a los pediatras les gustan mucho los algoritmos. Tuviéramos un paciente con un lácteos, una tira reactiva anormal en un niño afebril y tenía trazas, le repetiríamos para ver en la primera orina de la mañana y le daríamos un índice. Si fuera mayor de una cruz, vamos a obtener la primera orina de la mañana para hacer un índice de proteína-creatinina y le haríamos un examen microscópico de la orina. Si el índice fuera por arriba mayor de 0,2 o hubiera hematuria, piuria o cilindruria, deberíamos hacer una evaluación adicional con una completa historia clínica, interrogar drogas, historia familiar. Obviamente ya le debemos haber tomado la tensión arterial, hacer un examen adicional de laboratorio para ver la creatinina, el nitrógeno ureico, que es multiplicado por 2 es igual a la urea, electrolitos, colesterol y albúmina. También considerar, si es necesario, la ecografía renal, que yo, la verdad, lo hubiera hecho de entrada, o un eco renal con Doppler, para ver si encontramos algún hallazgo compatible con fenómeno de Nutcracker. Complemento, FAN, anti-DNA, serología para hepatitis B, C y HIV. Si le fuera todo normal, le repetiríamos el examen de orina con una tira reactiva o con un índice en como mínimo 2 muestras adicionales. Si es negativo, no hacemos más nada. Si la proteína es persistente, lo diríamos al nefrólogo. Si esta evaluación fuera normal, también la debemos derivar al nefrólogo. O sea, que concluyendo, vamos a hacer la traducción de lo que dice acá abajo, cuando derivamos al especialista, cuando el paciente tiene hipertensión arterial, cuando tiene caída de filtrado, cuando tiene alteraciones ecográficas estructurales o de tamaño, cuando tiene sedimento con hematuria, leucocituria o cilinduria, o cuando la proteinuria es persistente. Este cuadro, que la proteinuria entonces, como ya dijimos, puede ser transitoria o puede ser persistente, de origen glomerular y de origen tubular. El de origen glomerular, las que ustedes mucho conocen, por ejemplo, cambios mínimos, síndrome nefrótico congénito, que puede expresarse solamente en proteinuria sin tener edemas. Las glomerulopatías más conocidas, como la esclerosis focal segmentaria, nefropatía por IgA, y las secundarias a la glomerulitis aguda postinfecciosa, del lupus y púrpura de John-Henoch. Y las proteinurías tubulares, recordarles que, por ejemplo, ustedes pueden muy frecuentemente proteinuria tubular secundario a drogas, a uropatía obstructiva, a nefritis tubulointersticial o a necrosis tubular aguda, menos frecuentemente intoxicación por metales pesados. Y estas serían secundarias a enfermedades sistémicas, como enfermedades de depósito, o enfermedades metabólicas, o enfermedades renales específicas como la poliquistosis autosómica recesiva. O estas que son, por ejemplo, son síndromes de Fanconi que cursan con proteinuria tubular.